Bueno, entonces aquí ordené todo en la misma carpeta para poder encontrar todas las publicaciones que recolectamos anteriormente. Y adicionalmente agregué la base de datos que ustedes tienen que llenar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, primero vamos a abrir esta base de datos. Y aquí, bueno, hay varias cosas que tenemos que llenar. Primero, palabras claves. Entonces, lo que podemos hacer es abrir la primera publicación y van a ver aquí están las palabras claves, por ejemplo. Ok, entonces solamente que tiene que hacer es copiar, ok, ir en el formato Word, enfin Excel, perdón, y copiar las palabras claves solamente. Ok. Después, ¿en qué base de datos encontramos eso? Bueno, o sea, es lo más difícil, tiene que saber dónde lo encontraron o son las bases de datos de la casa editorial, entonces usted lo coloca directamente, o son las bases de datos de la universidad, o sea, bueno, lo que vimos Springer, vimos también PubMed, o puede ser Google Scholar, ¿eh? Es donde encontraron esta referencia bibliográfica. Entonces lo tengo aquí todavía. Yo creo que no sé si es este. Voy a chequear. No, no es este. Espérame. Por eso que aquí es el más delicado casi. Eso es el Sevilla. Ok, entonces la publicación tiene que estar. No, tiene que estar por aquí. Ok, aquí está, es esta. Entonces, bueno, es el Sevilla. Entonces, vamos a ponerlo Sevilla. No sé por qué abrí, pero aquí ponemos solamente el Sevilla. Okay, donde encontraron la publicación. ¿Qué base de datos? Después, bueno, voy a abrir de nuevo el artículo. Aquí está. Lo que necesitamos es el DOI o ISSN. ISSN es realmente por un libro y el DOI es como un número digital que permite identificar la publicación científica. Y aquí está. Puede ver. Tenemos aquí https doi.org. Entonces, lo que vamos a colocar solamente es este número. Nada más, nada menos. Lo que hay antes no importa. Solamente este número empieza siempre con 10, ¿verdad? 10 punto. Entonces, usted coloca este número. Tac. Solamente. Título. Título. Okay. Copia el título. Control C. Control V. Ya. Aquí está. El siguiente son los autores. Aquí están. Tenemos dos autores solamente. Lo mismo. Copy-paste. Toda esta parte es copy-paste. Realmente no hay nada que entender. Después, afiliaciones de los autores. Es donde trabajan. Okay, entonces, obviamente, es el nombre de la universidad. Okay, entonces, aquí está. Podemos colocar todo eso. Voy a copiar todo eso. Instituto. Obviamente, el departamento no importa. Lo que nos importa aquí es la universidad. Tac. Bueno, el código postal, supongo que es el código postal, no es útil, lo podemos quitar. Abstract. ¿Qué es? El resumen. ¿Ok? ¿Dónde está el resumen? Aquí está. Tac. Allez, control C. Control V. Si quiere. Ok. No voy a agregar nada. Journal. Es el nombre de la revista. Aquí está. Es este. Te lo buscan porque no es siempre está en el título, puede estar en otro lugar. V. Año de publicación. 2021. Colocamos 2021. Volumen. Aquí está el problema. A veces tenemos número, volumen. Ahí depende muchas de las revistas. ¿Ok? Usted tiene que ver. A veces hay volumen, números. A veces hay solamente números. Entonces es bien difícil de saber por esta parte. Yo no voy a ser muy duro con esta cosa. Usted coloque lo que está aquí para no perder mucho tiempo, porque hay otras maneras que podemos encontrar datos adicionales. Entonces ponemos aquí dos solamente.
Ok, ponemos el volumen 2. No sé, tal vez es más el número 2, de hecho. A saber. Bueno, vamos a ver, porque sí se puede saber. Aquí estamos en la revista. Ok, entonces eso es el artículo, no me interesa realmente. Vamos a tratar de regresar atrás. Y si se puede. Aquí. Ok, 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 ok. Si se puede. Necesito. No. Tengo que salir de aquí y regresar. Bueno, voy a entrar de nuevo. Ok. Habíamos puesto biopolymers. Chitosano. Se me olvidé la C. Ok, vamos a buscar esta publicación. Pues le dije que era. ¿Cómo se llamaba? Application of biopolymers and use of actant. Ok. No es esta. No es esta. No es esta. Ok, entonces está buscando, pero yo busqué un poquito de manera diferente aquí, Application of Biopolymers, de manera a encontrarlo, porque a veces ocurre bastante que no se encuentra de nuevo el artículo. Bueno, entonces, ¿qué dice aquí? Es solamente para ver la diferencia entre volumen y número. Si se puede ver aquí, vamos a ver Full Issue para ver lo que dice. No vamos a descargar todo, pero yo quiero ver si hay algunos datos adicionales aquí. Eso es un problema. Siempre volumen, número, siempre tenemos duda. Tiene que conocer bien, porque muchas veces el volumen, aquí está volumen 2, está bien escrito. No hay número, es el volumen 2. Definitivamente, volumen 2, no hay problema. Ok, entonces pasamos pues, era bien volumen 2, de que número no hay. Ok. Ok, regresamos pues a la publicación, página de inicio. Miramos el número solamente, donde empieza la página. Con el volumen, como es virtual, más bien ahora el número de página no aparece necesariamente, pero aquí tenemos un número. Es eso el primer número de la página, pues el número 100.145. Vamos a colocar este, que es el más importante, digamos. Ok, la página final, bueno, si la tenemos, lo que podemos hacer es contar, ¿no? Solamente aquí tenemos son un total de 11 páginas, entonces vamos hasta 56, ¿no es cierto? Ok, entonces la última página es 156, ok. La casa editorial, bueno, aquí, de casualidad, la base de datos y la casa editorial es la misma. Es Elsevier, porque buscamos en el buscador de la casa editorial. Pero si lo encontramos un artículo en Google Scholar, por ejemplo, tal vez vamos a hacer después este artículo, la casa editorial sería diferente de su base de datos. La base de datos sería Google Scholar y la casa editorial sería otra cosa. Y ahora me queda el SJR, que es el ranking Simago. Y le voy a explicar cómo y dónde encontrarlo. Ok, entonces aquí lo que hice, voy a explicarlo porque creo que se me saltó una palabras. Mire, van usted en internet, bueno, esto en Bing, aquí no importa, el buscador Simago Journal and Country Rank. Usted busca eso, ok. Va a ver la dirección aquí que es Simago JR. Y aquí tiene que entrar el nombre de la revista. Lo puse completo y mire qué pasó. No pasó nada, en fait, no hay nada. Entonces empecé a buscar también
solamente carbohidrato, borrar todo eso. Y bueno, lo que descubrí es que esta revista no está, digamos, no quiero decir indexada, pero no tiene ranking. Posiblemente es nueva, debido a que es el volumen 2, se recuerda, entonces tal vez que decir que es solamente 2 años que existe esta revista, explicando por qué no está todavía en los rankings. Así que si no tiene ranking, ¿qué vamos a colocar? Bueno, no sé, no aplica, ¿ok? NA, porque no tiene ranking esta revista particular. Ok, entonces vamos a ver otra publicación, tal vez. Estoy buscando cuál. La que buscamos en Google, pues Google Scholar, si no me equivoco. Creo que la perdí. Bueno, vamos a hacer otra, no importa. Voy a abrir en la carpeta. Ok. Aquí, eso es ACS. No tenía uno en español. No, no tengo. Bueno, no sé. Bueno, pues. Some potentialities. Aquí. Esta sí está en español. Está. Ok. Entonces aquí tenemos este mismo artículo y vamos a volver a hacer el mismo proceso, ¿no? Con esta publicación, empezando con las palabras claves que están aquí. Puede ver: agroquímicos naturales, biocidas, estimulación de crecimiento, inductor, protección de plantas. Ok, entonces lo pegamos. Base de datos. Si me recuerdo bien, es esta que buscamos en Google Scholar. Entonces aquí vamos a ver Google Scholar. Ok. DOI, DOI o ISSN. ¿Tiene o no tiene? Es probable cuando tenemos ese tipo de revista que no tenga número digital. Te busco al fin, por lo general también. A veces hay indicaciones. Porque aquí se ve solamente la revista UDO Agrícola. Aquí tenemos el volumen, el número, página de inicio y de final. Tenemos el año, pero número DOI aquí no hay. Parece no hay. Entonces, que decir que aquí, aunque tenemos un PDF, no tiene número digital, pues. O sea que seguramente el impacto igual de esta revista será muy, 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 muy bajo. Buscando. No. Si no están en las últimas páginas, la primera página es que no está. Okay, el DOI tiene que estar o por todos lados, primero, o la primera página o unas de las últimas, donde hay las referencias bibliográficas. Si no están, que no hay, no aplica. No aplica, no hay, pues. Ya eso le da indicación de la importancia de la revista. Si no tiene DOI, no es una buena revista. Pero bueno, no es por eso que no la vamos a considerar. El título aquí está, algunas potencialidades. Pegamos. Los autores aquí están. Bueno, Cristóbal Lares Velázquez. Entonces, si ustedes tienen varios autores, voy a poner aquí. Ustedes vieron, podemos colocar todos los autores, sin olvidar uno. Y, perdóname, vamos a, otra vez, ya. Afiliación, si tiene varios nombres que son de varias universidades, coloquen todas las universidades. Okay. Solamente la universidad, ¿no? Universidad de los Andes. Voy hasta Venezuela, ¿no? Para saber qué país. Okay. Tac. Aquí lo tengo. Ok, lo mismo aquí. Voy a quitar el código postal. Nos sirve. Abstract. Aquí está. Ok, entonces obviamente aquí tenemos el abstract, el resumen en inglés, el resumen en español. Lo puede dejar en español. Si el artículo está en español, no hay ningún problema. Journal es este. Okay, revista UDO Agrícola. Control C. Lo colocamos aquí. Control V. Año. Bueno, lo voy a escribir porque vimos que era 2008. Ok, volumen. Lo mismo aquí. Yo no. El volumen es el primero. El número es el segundo. Por lo general.
pero tiene que verificar un poquito, podría ser al contrario en su caso. Aquí, primera página 21, la última 22, está escrito aquí, entonces no hay problema. Puede ver que la primera página es una, en la última 22. Casa editorial. Aquí creo que es bien complicado, no vamos a saber. Creo que es una revista que viene de una universidad, por lo tanto no creo que tenga casa editorial. Es más alto, no se sabe nada, no se sabe. Lo mismo, en casa editorial tiene que estar en la primera página o las últimas no hay aquí, no aplica. Y bueno, resultados Simago, no creo que vamos a tener revista. Poner aquí, vamos a buscarlo. Ok, aquí vamos a poner revista, buscar. Y tenemos revista Panamá, Brasil, revista Brasil. No creo que esté, sinceramente. Bastante revistas. Nosotros de la revista Udo, no sé qué. Hay un montón aquí. Bueno, vamos a poner el nombre completo porque hay bastante. Revista Udo, solamente eso. Poco a poco. Ok, busquemos de nuevo. Aquí. Ok, revista, para ver si está indexada, pero no creo. Revista sur feminista, científique. Hago eso porque me pregunto si no es esta. Tiene que estar esta. No tengo duda porque aquí dice bien revista científica Udeo Agrícola y aquí dice solamente revista Udo Agrícola. A saber si cambió de nombre a algún momento. Bueno, ¿de qué vamos a hacer? Ok, pero mira, aquí tenemos el resultado, ¿cómo decirle? La nota Simago es cero. O sea, no quiero ser grosero, pero no sirve. Ok. Entonces, tal vez vamos a buscar una revista de alto impacto de lo que buscamos. Ok. Molecules es bien famoso. ACS Omega no conozco, para ser honesto, pero Molecules creo que tiene un impacto mucho mayor que las otras publicaciones que vimos. Entonces aquí tenemos un review, ¿ok? Donde vamos a ver todo, vas a ver. Okay. Entonces, regresamos a la base de datos que tenemos aquí para las claves primero. Para las claves, ¿dónde están? Busquemos aquí. Está aquí, tiene aquí Tosano, Shrimp Shell, Bacillus, Species, Endophytos. Aquí. ¿Dónde lo encontramos? Estaba en PubMed. Okay. Eso lo buscamos en PubMed. Doy. Dewey. Dewey. Aquí está. Puede ver. https doi.org. Es este número que queremos con la referencia. Y a veces es complicado de pegarlo, de copiar y pegarlo. Entonces, manualmente sería que tenemos que ponerlo. Aquí está también. Es más fácil aquí. No quiere. No quiere, así que tenemos que hacerlo manualmente. Bueno, aquí está, tal vez en la página web será más sencillo que la publicación. Sí, exactamente. Control C y Control V. Ya, estamos. Y aquí tenemos el hipervínculo además. Genial. Pero eso no es algo que le pedía. Título. Bueno, esta misma publicación la puedo copiar de aquí o perdóname, de la publicación. Bueno, lo voy a guardar aquí porque estamos esta misma publicación. Control C, Control V. Ups, entonces aquí no, el formato está diferente. Entonces vamos a regresar. Download PDF. Va a aparecer en esta página de nuevo. Ok, entonces aquí está.
pequeño, mejor. Los autores. Y aquí yo vi los autores, es un problema. No está abierto, aquí está. Hay bastante. Y puede haber de 4 instituciones diferentes. Entonces, lo que hago por lo general es copiar todo, porque si los autores se pueden quedar, debemos ponerlos todos. Ok, autores, control V. Solamente lo que voy a quitar son estos números, ¿no? Que nos servían en la publicación para identificar en qué universidad están afiliados. Aquí nosotros no nos importa. Solamente eso. Ok, tac. Solamente eso. Ok. Afiliación. De lo que dije, tal vez pertenecen a la misma universidad, a saber. Aquí, Ibentoffel Universidad. Aquí, Ibentoffel Universidad. Usted puede ver que aquí son de 2 departamentos diferentes o de 2 facultades diferentes, pero trabajan en la misma universidad. Es una suerte. Aquí también. Y aquí también. ¿No? Sí. O sea que no tenemos que especificar realmente los departamentos. Colocamos solamente la universidad y estas 4 personas, aunque trabajan en departamentos diferentes, trabajan en la misma universidad. Así que aquí reportamos solamente la universidad, no vamos a colocar los departamentos. Y me falta la I, lo que me parecía, Ibentoffel University. Abstract. Tac. Abstract. Control C. Control V. Journal Molecules, se llama. Molecules. Año de publicación. Miramos un poquito. Está por aquí. No, published. Aquí. Publicación, ¿no? Porque lo mandaron el 20, pero no, de publicación. 21, que cuenta. Ok, entonces aquí 2021. Siempre la misma historia con volumen y cosas así. Que es el volumen 26, creo. No sé si hay números. Vamos a poner la página directamente. 1117, eso es, ¿no? 1117, sí. No, yo regreso atrás para ver un poquito esta publicación. Mire, aquí está escrito Molecules 2021, 26, entre paréntesis 4. Ese es el volumen, el número 4. Okay, entonces, muchas veces en el artículo, el PDF no está presente, pero existe 4. Aquí está. Y página, pues, final. La página final, ¿cuál es? No, yo tenía 117, regreso de la publicación aquí. No sé si lo indican aquí porque dice 2 de 26, todo eso tenemos que sumar. La primera página es 17, perdón. Y si no me equivoco va hacia 1142. Ok, más 26, 1142. Casa editorial. Molecule, no me recuerdo. MDPIs. Cualquier abreviatura que no sé exactamente qué quiere decir, pero copyright by author, licencia de MDPI. Ok, eso es la casa editorial. MDPI. Y bueno, el ranking Sivago lo vamos a ver, lo vamos a buscar. ¿Dónde se encuentra? Aquí. Ok, vamos de nuevo a poner aquí molecules, enter. Molecules, aquí está. MDPI, vaya, aquí está. Multidisciplinary Digital Publishing Institute. Pero dejen la abreviatura, no se preocupen. Molecules. Ok. ¿Cuál es el impacto de eso? Aquí es otra cosa. 0,71. Ok. Póngale eso solamente. Es más que suficiente. Aquí, bueno, tenemos ya algo. 71, que no teníamos que. Aquí todavía no teníamos. Aquí tenemos 0, que era muy pésimo. Un comentario sobre eso, puede ver aquí que es Q1, es best cuartil. Entonces, las revistas están ordenadas en 4 cuartiles.
primer cuartil, Q1, Q2, Q3, Q4. Q1 quiere decir que esta revista pertenece al 25% más alto. ¿No? Son de las mejores revistas en esta rama y puede ser que es ciencia farmacéutica. Entonces es lo que tiene que hacer, llenar este formato. Del más difícil, tal vez, como lo pudieron ver, es tal vez volumen número. Pueden a veces equivocarse. Puede ver también que número de páginas, la inicial la tiene, la final no la tiene, a veces tiene que sumar. ¿Okay? Y el Simago, pues ese JR tiene que buscarlo en la página aparte que le enseñe.